Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una parte de trigonometría que son los triángulos rectángulos. ¿Cómo resolver triángulos rectángulos? Para resolver un triángulo rectángulo, lo primero que tenemos que identificar es el ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo de 90 grados y por tanto la hipotenusa será el lado opuesto al ángulo recto. Una vez que tenemos identificada la hipotenusa, los otros dos lados que nos quedan son los catetos. El cateto contiguo es el que está rozando el ángulo, en este caso alfa es el ángulo, rozando el ángulo, y el cateto opuesto es el que está al otro lado del ángulo, opuesto al ángulo. Cuando ya tengamos identificados los lados del triángulo, vamos a elegir qué razón trigonométrica usar: seno, coseno o tangente. El seno es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. El coseno, cateto contiguo dividido entre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto dividido entre el cateto contiguo. Vamos a resolver un triángulo rectángulo. En el primer triángulo rectángulo tenemos uno de los lados que es 25 metros y otro de los lados que nos lo piden, la X. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ángulo recto. El ángulo de 90 grados. Este es el ángulo recto. Ángulo recto. Una vez que tenemos identificado el ángulo recto, vamos a ver cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Por tanto, esta es la hipotenusa. Los otros dos lados que quedan son los catetos. El lado que roza el ángulo con el que estamos trabajando es el cateto contiguo. Y el lado opuesto al ángulo con el que estamos trabajando es el cateto opuesto. En este caso, la hipotenusa no nos interesa porque ni nos la piden ni nos la dan. Por tanto, la podemos quitar porque no nos interesa. Nos interesa el cateto opuesto y el cateto contiguo. El cateto contiguo porque nos dan el dato que es 25 metros y el cateto opuesto porque tenemos que calcular lo que es la X. Vamos a buscar qué razón trigonométrica incluye el cateto contiguo y el cateto opuesto. La razón que incluye el cateto contiguo y el cateto opuesto es la tangente. Tangente. Entonces vamos a usar la fórmula de la tangente. La vamos a copiar. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto dividido entre cateto contiguo. El ángulo con el que estamos trabajando es 36 grados. Por tanto, 36 grados es igual a tangente de 36 es igual a cateto opuesto, que es X, dividido entre cateto contiguo, que es 25. Resolvemos con la calculadora la tangente de 36. 0,727 es igual a X partido de 25. Pasamos multiplicando el 25. 0,727 por 25 es igual a X. Y ahora solo tenemos que multiplicar 0,727 por 25 y nos sale el valor 27 por 25 y nos sale el valor de la X, 18,175 metros. Ya tenemos resuelto lo que nos piden. Vamos a resolver ahora otro triángulo. En este triángulo identificamos el ángulo recto, e identificamos la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. La X es la hipotenusa. Ahora los otros dos lados que nos quedan son los catetos. El cateto que roza el ángulo
es el cateto contiguo. Cateto contiguo, y el cateto opuesto al ángulo es el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto no nos interesa porque no nos dan ningún dato ni nos piden ningún dato. Por tanto, lo que nos interesa es el cateto contiguo, que es 39, que nos lo dan, y la hipotenusa, que es la X, que nos la piden. Vamos a buscar una razón trigonométrica en la que aparezca la hipotenusa y el cateto contiguo. Hipotenusa y cateto contiguo. ¿En qué razón aparece la hipotenusa y el cateto contiguo? En el coseno de alfa. Vamos a poner la del coseno de alfa. Coseno de alfa es igual a cateto contiguo dividido entre hipotenusa. Esta es la fórmula que vamos a usar. Igual que en el primero usamos la tangente, aquí usamos la del coseno. ¿Cuál es? Bueno, lo primero que ponemos es coseno del ángulo que vamos a calcular. 45, coseno de 45. Cateto contiguo. ¿Cuál es el cateto contiguo? 39. Y la hipotenusa, que es X, que es lo que queremos calcular. Metemos en la calculadora coseno de 45. 0,707. Y despejamos X. Tenemos que pasar X multiplicando 0,707 por X. Siempre pasamos el denominador multiplicando. Igual a 39. Y ahora el 0,707 lo pasamos dividiendo debajo del 39. Despejamos la X. X es igual a 39 dividido entre 0,707, que esto es igual a 55,16 metros. Ya tenemos lo que nos piden, que es el valor de la X. Vamos a resolver un triángulo más. En este triángulo identificamos igualmente el ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Los otros dos lados son los catetos. El cateto contiguo ahora es este porque es el que está rozando el ángulo de 52 grados. Roza el ángulo, que está contiguo al ángulo. Cateto contiguo. Y el cateto opuesto que está al otro lado del ángulo, que vamos a calcular. En este caso, 52 grados. Cateto opuesto. El cateto contiguo ni nos lo piden ni nos lo dan. No me interesa. Nos interesa el cateto opuesto, que es 65 metros, que nos lo dan, y la hipotenusa, que nos la piden, que es la X. Vamos a ver qué razón trigonométrica usamos en este caso. Usamos la razón del seno, que es cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Vamos a copiar la razón del seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Ponemos el ángulo, seno de 52 grados, igual a el cateto opuesto, que es 65, dividido entre la hipotenusa, que es X, el valor que queremos calcular. Metemos en la calculadora seno de 52. Y nos queda 0,788.
65 dividido entre x. Despejamos la x. Siempre pasamos el denominador multiplicando. 0,788, x es igual a 65. Y ahora pasamos dividiendo siempre por debajo el que está multiplicando a la x. X es igual a 65 dividido entre 0,788. X es igual a, lo dividimos, 82,49 metros. Y ya tenemos el valor de x que nos piden. Os dejo unos triángulos para resolver con solución. Nos vemos en el próximo vídeo.